Un saludo a todos mis traders. Vamos con el análisis técnico para el oro dólar válido para la primera semana del mes de febrero. Antes que nada, tenemos que saber que el cierre del gobierno federal, que comenzó el día sábado, es muy probable de que el mismo se reabra el día lunes, pero sin embargo está a la expectativa, ya que se encuentra actualmente cerrado mientras llegan a un acuerdo nuevamente. También tenemos que tomar en cuenta la tensión que hay geopolítica con respecto al tema de Irán. Es muy importante, ya que recuerden que este tipo de eventos son alcistas para el oro. Con respecto al calendario económico, tenemos que estar atentos porque tenemos el día más volátil, que será el día viernes, con nóminas no agrícolas, siempre y cuando reabra el gobierno federal. Se publicarán estos datos. Si no abre, no van a publicar ningún tipo de dato macroeconómico. Entonces vamos a estar atentos que la noticia más volátil es el día viernes, son noticias de empleo, tasa de desempleo. Sin embargo, el día martes vamos a estar atentos porque las encuestas Hold de empleo es un termómetro de cómo van a salir las NFP. Recuerden que las últimas NFP que salieron muy malas para el oro, o para el dólar, perdón, y esto generó un impulso en el oro impresionante y en el camino tuvo más gasolina con todo el contexto geopolítico. Atentos los días jueves, que tenemos decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo y también de Inglaterra. Esto es el día jueves, por lo que seguramente en estas sesiones habrá bastante volatilidad. Y importante la noticia porque estas dos monedas representan una parte integral del DXY, por lo que hay que estar atento a su noticia. Y también el día miércoles tenemos cambio de empleo no agrícola. Todas estas noticias van a alimentar los datos para el DXY, que han salido muy bien. Sin embargo, a pesar de que el DXY, sus datos macroeconómicos han salido bien, el mismo ha caído por otro tipo de fundamento. Con respecto al análisis del DXY, vean que teníamos marcado esta zona. Recuerden que cuando el DXY se estaba recuperando, que había tocado esta línea y se estaba recuperando, acercándose a los 100, Donald Trump comenzó con los aranceles de Groenlandia y ahí cayó fuertemente el DXY, perdiendo este soporte en los 96 puntos. Sin embargo, el precio parece que quiere recuperarse siempre y cuando se mantenga por encima de los 96.64. Pudiera mover un dólar tratando de recuperarse a buscar las zonas altas de los 97.80. Con respecto al análisis técnico de nuestro oro dólar, vemos en gráfico mensual, vean cómo aquí en marzo del 2022 el precio tuvo un incremento desproporcional de la liquidez, entró bastante dinero en esta zona y hizo que el precio entonces cayera por varios meses. Entonces actualmente vemos una armonía perfecta, el volumen va aumentando y el precio también. Sin embargo, este mes fue bastante volátil, increíble, más de $1,200 en enero del 2026, que nunca, a los que operamos el oro, nunca lo vamos a olvidar. Sin embargo, vemos cómo hay una relación entre esta vela y una diferencia y esta vela. Es decir, vean que esta vela, vean el cuerpo y vean el volumen, no tiene armonía. Esto quiere decir que aquí hubo una indecisión del mercado. Pensábamos que con esta vela mensual del mes de diciembre el precio pudiera haber caído. Sin embargo, entró más volumen, un volumen desgarrador, increíble, más de $1,200 esta subida en un solo mes. Sin embargo, el precio justo el viernes antes de cerrar hubo bastante toma de ganancia y dejándonos por este lado bastante volumen. Entonces, si aplicamos la misma lógica de precio-volumen, vemos como en el gráfico semanal, a pesar de que se han actualizado nuestros niveles FBG, entonces aquí tenemos un incremento desproporcional del volumen, cerrando la última semana del mes de enero totalmente bajista. Esto nos pudiera anticipar un cambio de tendencia, ya le vamos a explicar con respecto a otras temporalidades. Aplicando la misma metodología, pero con el gráfico diario, vemos como los dos últimos días del mes de enero hay un incremento del volumen, pero también el precio cayendo, dejando una gran liquidez pendiente por tomar en toda esta zona. Entonces es interesante, ya que tenemos algunas señales bajistas.
Antes de avanzar con el gráfico horario, vamos a analizar los ciclos del mercado. Recuerden que el oro dólar se comporta de una manera donde lo que hace es una reacumulación y hace un mercado alcista, luego otra reacumulación y un mercado alcista. Sin embargo, antes de que nosotros sabemos que es una reacumulación, la forma es de distribución. Simplemente que luego cuando rompe sabemos que es una reacumulación, pero los puntos importantes para nosotros identificar de lo que probablemente se viene es un esquema distributivo. ¿Okay? Ahora que después se convierte en una reacumulación es otra cosa, pero los puntos importantes son que hay que marcar un soporte preliminar, un clímax de compra que ya lo tenemos, y cuando una caída es tan violenta y agresiva como la que sucedió el día viernes, es muy probable que estemos ante un automatic rally. Sobre todo, dejamos en el gráfico semanal liquidez pendiente por tomar en esta zona, entonces solamente faltaría un ST para confirmar que estamos en una fase A de un esquema Wyckoff. Punto importante, para saber que estamos en un ST, el volumen debe bajar, es decir, si comparamos que les he preparado esta gráfica, el precio viene subiendo, nos deja un soporte preliminar, hace el clímax de compra y el precio cayó. ¿Ok? Una caída rápida. Definimos aquí el automatic rally. ¿Ok? En esta zona hay un volumen climático pico máximo, FOMO. ¿Ok? Nos indica esto, y esto fue lo que vimos, hubo bastante volumen. No fue en el clímax de compra, pero sí fue en el automatic rally. ¿Ok? ¿Qué vamos a esperar ahora? Estamos esperando, como les digo, entonces que un probable ST, es decir, que el precio se devuelva, buscando esa liquidez que dejó pendiente por ahí. Pero el volumen debe comenzar a bajar para nosotros confirmar de que probablemente vamos a hacer un test secundario. ¿Okay? El test secundario no puede pasar del máximo histórico y normalmente lo detectamos cuando el volumen comienza a bajar. ¿Okay? Aquí el ST, volumen descendiente, señal clave, falta de demanda institucional. Ya las instituciones hicieron su movimiento, entonces esa es la característica de una eventual subida para detectar si vamos a hacer un ST o no vamos a hacer un ST. Ahora vamos con nuestro gráfico favorito, que es el gráfico de 1 hora, donde tenemos que ver y detectar el peligro que hay esta semana en el gráfico del oro. ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre los niveles operativos son de más de $100. Esto es bastante riesgoso. Los niveles FBG son, la diferencia que hay son de $500 entre niveles. Y entonces recuerden que el oro trabaja por precio y nosotros debemos estar atentos o manejar el riesgo sabiendo ya de antemano que para comenzar este mes el precio está bastante riesgoso. Ahora bien, ¿qué vamos a esperar nosotros? Como siempre les digo, recuerden que hemos venido estudiando el gráfico desde mensual hasta semanal, y todo esto es una zona que quedó pendiente en gráfico semanal, una zona pendiente por tomar liquidez, y si el precio se devuelve hasta esta zona tenemos un ST de libro. Sin embargo, al abrir el mercado nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque ya les he demostrado en todas mis clases que estos niveles, que es el 23.6 y el 76.8%, son los únicos niveles que nosotros operamos con ruptura. Es decir, cuando el precio rompe el 76.8, es porque el precio se va a ir hacia la parte superior, y cuando el precio rompe esta zona es porque se va a ir a la parte inferior. Entonces hay que estar atentos cuando el mercado abra el día domingo en la noche. Hay que estar atento dónde comienzan a cerrar las velas, dónde empieza a cotizar el precio. Si el precio empieza a cotizar por encima de los 4.895, entonces es muy probable de que el precio venga a recuperar esta zona. Sin embargo, si vemos que el precio no logra recuperar esta zona, entonces es muy probable de que vayamos a cerrar el gap de Groenlandia, que lo tenemos aquí abajo. Entonces hay que estar muy atentos porque la separación de los niveles, como ya les expliqué, es bastante alta. Entonces ya saben, nos vemos mañana en el canal de Telegram a primera hora. Vamos a ver cómo se comporta la apertura del mercado asiático. Manejen el riesgo y feliz trade a todos.